The book of Luke, chapter 11. Vamos a analizar desde el verso 1 en adelante, From verse 1 onward. a ver hasta donde nos permite el tiempo estudiar y analizar. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, may your name be praised and glory. En este momento estamos ante tu presencia para darte la gracia por el cariño y el aprecio que has tenido con nosotros en el día de hoy. In this moment, we're here to give you thanks and our love for your kindness that you've given and shown us today. En este momento, Señor, queremos pedirte que nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. At this moment, we want you to cover us with your mantle so we may be able to understand your beautiful and precious word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén. amen. Moviendo, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, analizando desde el verso 1 en adelante. So from the book of Luke, from chapter 11 and verse 1 onward. Ok. Vamos, dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a su discípulo. He was praying in a certain place, and after he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John taught his disciples. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom Hágase come. tu voluntad en los cielos también en la Give us tierra. each day our daily bread. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Give us this day your daily bread. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amén. Oramos. Let's pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que nos ayude a comprender y entender la palabra que se han leído. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Muy bien, dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 11, dice: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, vemos que aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús sacaba el momento para orar. Nosotros como seres humanos tenemos muchas razones para orar. Nosotros tenemos una dependencia absoluta de Dios. So as came to pass that the disciples were asking the Lord to teach them how to pray, the Lord kept in mind that there is a tendency that people have to be absolute in their ideas. Y nosotros nos debemos preguntarnos si Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, si Jesús no tenía conflicto, si Jesús pues, era Dios encarnado. ¿Por qué Jesús sacaba tiempo para orar? So we must ask, perhaps, if Jesus was without sin, if he was unpolluted, if he had no evil thoughts, then how did he take time to pray? Así que Jesús, en su situación, en su condición como ser humano, vemos de que sacaba tiempo para orar. So we see that Jesus, in his situation and his condition as a human being, he actually set aside time to be able to pray.
Vamos a preguntarnos en este momento, vamos a preguntarle al texto, vamos a preguntarle a la vida de Jesús. Nosotros, cuando mayormente oramos, oramos por condiciones, por necesidad, por conflicto, por problema. Entonces, vamos a preguntarle al texto, cuando Jesús oraba, ¿por qué oraba? So we can ask the reading over there of the text. Generally, when we pray because we are troubled or because we require guidance or we need something to be resolved. But why would Jesus pray? Jesús no tenía una madre con una condición. Jesús no tenía un hermano con una condición. Jesús mismo no tenía una condición, pero vemos de que constantemente Jesús oraba. So Jesus didn't have a mother who was in a situation that was difficult, didn't have a brother or sister that was in a difficult situation either, but we can see that he prayed anyway. Y oraba y oraba. And he prayed a lot. En todo momento. At all times, at all moments. Especialmente de noche, en la madrugada, hay mucha historia donde Jesús sacaba momento para tener un encuentro, para hablar con su Padre Celestial. So it could be at sunrise or at sunset. There are records over here that indicate that he set some time aside during those moments to speak to his Father. Y Jesús dijo, ejemplo le he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesus said, the example I give it to you so that you may be able to do it as well. Ahora vamos a la posición humana de nosotros, analizar. Now let's analyze from a human perspective. Analizando nosotros y analizando la humanidad de Jesús, vemos de que en nuestra condición humana nosotros tenemos más razones por las cuales debemos orar. If we analyze our conditions and compare them to Jesus, we come to the conclusion that we have more reasons to pray than Jesus. Y déjame decirte algo, que nosotros oramos menos que Jesús. And let me tell you that we pray less than Jesus does. A veces nosotros oramos nada más cuando hay un momento de crisis. Sometimes we only pray when we are in a crisis. Ya sea una crisis de salud, ya sea una crisis financiera, una crisis emocional, ya sea una crisis social, ahí es mayormente donde vamos a buscar a Dios en oración. So we will pray when we have a financial crisis, an emotional crisis, a health crisis. That's when you're going to see us praying. Y aún así a veces lo hacemos pasajero, a veces lo hacemos de prisa. En realidad, la raza humana, aún el cristianismo, se le hace difícil hablar con Dios. Even then, we do it in a fast manner, perhaps in a quick or hasty manner, and that shows us how difficult it is for us to even begin to pray. Y déjame decirte que la ventana de nosotros al cielo es la oración. Let me tell you that the window for us to get to heaven is through prayer. Déjame decirte que el medio de fortaleza de nosotros es la oración. And the means for strength is through prayer. La oración juega un papel muy importante en nuestra vida. Prayer plays a great part in our life. Es a través de la oración que podemos lograr muchas cosas. It is through prayer that we can obtain many things. Es a través de la oración que nuestra fe va en aumento. It's through prayer that our faith increases. Es a través de la oración que podemos hablar con nuestro Creador. It is through prayer that we can speak to our Creator. Entonces, cuando comparo a Jesús orando y cuando me comparo a este servidor orando, vemos de que en la humanidad de Jesús, Jesús dependía de su Padre. So when we look at our own humanity, when Pastor looks at his, we can see that Jesus' humanity was dependent on his Father. Hay una gran diferencia, que la humanidad de Jesús era una humanidad
no pecaminosa. The big difference is that Jesus' humanity was without sin. Y la humanidad mía es una naturaleza pecaminosa. And my nature is that of a sinful person. Por más razón, yo tengo más razones por las cuales devorar. And this is why I have more reasons to pray. Si Jesús oraba constantemente, yo tengo que orar en todo momento. If Jesus was praying constantly, then I have to pray at all times. Iglesia, déjame decirte algo, nuestra vida debe ser una vida en constante oración. And our lives should be one with constant prayer. No solamente orar un momentito o dos momentitos o tres momentitos al día. It's not to pray just very hastily 2 or 3 times a day. Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 11 de Lucas, aconteció que estando Jesús orando en un lugar. And in chapter 11, we review verse 1, and it came to pass that he was praying in a certain place. Yo me quiero imaginar cuando Jesús se arrodilló a orar, ¿por quién estaba orando? And I would like to imagine if when Jesus was there kneeling and he was praying, who would he be praying for? Quiero creer que Jesús estaba orando por los judíos, por la humanidad, Jesús estaba orando por los pecadores, Jesús estaba orando por aquellos corazones duros para que pudieran arrepentirse y él poder tocar su vida para que ellos pudieran llegar al cielo en un mañana. I would like to believe that he was praying for those Jews that were there, the people that had hardened hearts, the sinners, those people that he wanted desperately to get them to be able to go to heaven. Quiero creer que Jesús está orando por la humanidad entera. Quiero creer que Jesús está orando por aquellos que iban a vivir en un mañana, que iban a recibir su mensaje. I would like to believe that Jesus was praying for all of humanity and also for those that were to be in the future that were going to be reading this message. Quiero creer que Jesús está orando por ti y por mí. I would like to believe that Jesus was praying for you and for me. Así que mientras él estaba orando, ahí se le acercan sus discípulos. Ahora yo quiero preguntarte, cuando tú te postras a orar, ¿por quién ora? Nosotros, ¿por quién oramos? So as he was praying, his disciples approached him. And my question to you is, when you are praying, who do you pray for? A veces cuando oramos, oramos más por nosotros que por los demás. Sometimes when we pray more for ourselves than others. Cuando nosotros pensamos más en nosotros, hablamos más de nosotros. When we think about ourselves more, then we pray more for ourselves. Cuando usted piensa más en los demás, usted va a hablar más de los demás. When you think about others, you will pray for others. Cuando usted va a orar con su creador y usted piensa mucho en usted le va a pedir a su creador más por usted que por los demás. So when you are praying to your creator about yourself, you will ask more for yourself than for others. Y cuando usted piensa mucho en los demás, cuando usted va a hablar con su creador, usted va a pedirle a Dios más por los demás que por usted. When you're thinking about others and you're speaking and communicating and praying to your creator, you will be praying for them, for others. Te quiero hacer una pregunta ahí para que la analice donde está en tu oración. ¿Qué por ciento tú oras por los demás y qué por ciento tú oras por ti? I would like to ask of you, what percentage do you pray for others as compared to yourself? Y dice el texto bíblico. And the biblical text states, Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Así que cuando uno de los discípulos ve a Jesús orando, se le acerca a Jesús. Quiero creer que cuando Jesús terminó, y la pregunta que le hace es, lo que le dice, lo que le pide es, Señor, Maestro, enséñanos a orar. So we see that one of the disciples
was seeing that he was praying, he waited until he finished, and as he did, he went and he said, please, Lord, teach us to pray. Cuando analizamos la palabra enséñanos es porque él no sabía orar. When he says teach us, that means that he didn't know how to. Yo no sé cuánto lo que me escuchan no saben orar. I don't know how many of you that are listening to me do not know how to pray. En esta noche Jesús nos quiere enseñar a orar. Tonight, Jesus wants to show us how to pray. Así que quiero pedirte que le digas a Jesús, Jesús, enséñame a orar. I want to ask of you to ask Jesus, Jesus, show me how to pray. Así como este discípulo le dijo a Jesús, enséñame, usted también haga lo mismo y dile, Jesús, enséñame a orar. As this disciple asked Jesus, teach me to pray, you ask Jesus, teach me to pray. Y sigue diciendo el texto, como también Juan enseñó a sus discípulos. As the text continues, as John also taught his disciples. Así que la Biblia nos presenta que los discípulos de Jesús sabían que Juan había enseñado a sus discípulos a orar y Jesús hasta ahora no le había enseñado a ellos a orar. So the disciples we see there knew that John had taught his disciples how to pray, but that Jesus had not taught them how to pray. Y ahora Jesús iba a sacar tiempo para enseñarle a orar. And now Jesus was going to set aside time to show them how to pray. Déjame decirte que Jesús tiene tiempo para enseñarte a orar. Let me tell you that Jesus has time to show you how to pray. Jesús tiene tiempo para escucharte. Jesus has time to hear you. Jesús tiene tiempo para ayudar. Jesus has time to help you. Jesús tiene tiempo para salvarte. And Jesus has time to save you. La pregunta que te quiero hacer a ti en esta noche es, ¿y tú tienes tiempo para Jesús? My question to you is, do you have time for Jesus? ¿Tú tienes tiempo para amar a Jesús? Do you have time to love Jesus? ¿Tienes tiempo para escuchar a Jesús? Do you have time to listen to Jesus? ¿Tienes tiempo para hablar con Jesús? Do you have time to speak to Jesus? Porque el cielo tiene tiempo para ti. Because heaven has time for you. Qué bella noticia y qué bello es saber que el cielo siempre está dispuesto para nosotros. How beautiful it is to know that heaven is always available to us. Así que dice la palabra de Dios en el verso 2. And the word of God says in verse 2, Y les dijo, and he said unto them, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. when you pray, say, Our Father which art in heaven. Lo primero que Jesús le dice a ellos es cuando ustedes vayan a arrodillarse, cuando vayan a hablar, a orar, cuando vayan a hablar con el Padre, lo primero que tienen que decir es, Padre nuestro que estás en los cielos. So Jesus teaches us that when you are about to pray, the first thing you will say is, Our Father which art in heaven. Cuando analizamos la palabra Padre, automáticamente nosotros somos hijos y tenemos un Padre. So when we analyze that we are saying Father, then we realize that we are his children and we have a Father to pray to. Y nosotros como hijo y él como padre, él está como padre para suplir todo lo que el hijo necesita. So he as a father is there to supply you with what you need. Déjame decirte que si eres hijo e hija de Dios, Dios va a suplir toda tu necesidad. Let me say to you that if you are a child of God, he will supply you with your needs. Nosotros como hijos tenemos que ser hijo obediente absolutamente al Padre. And as children, we must be obedient, absolutely obedient to our Father. No el tipo de hijo desobediente o el tipo de hijo malcriado o el tipo de hijo malo, no.
not a disobedient child or a spoiled child or a bad child. Porque ustedes saben que hay hijos desobedientes y hay hijos malcriados, hay hijos que quieren hacer las cosas a su manera. There are, as you know, children that are disobedient and spoiled and they want to do things their own way. Yo no sé qué clase de hijo eres, I don't know what type of child you are, pero mi anhelo es que sea un hijo obediente al Padre. but my desire is that you be an obedient child to your father, Como lo fue José con su padre. as Joseph was with his father. Y ahí estaba la diferencia entre José como hijo y el hermano de José es como hijo. That's the difference between Joseph as a child and his brothers as children of his father. Ahí está también la diferencia como Abel como hijo y Caín como hijo. And there's the difference between Abel as a son and Cain as a son. Y muchos más ejemplos que hay en la Biblia, y si sigo no termino dándote ejemplo. There are many more examples in the Bible, but I will give you this one. Una vez más quiero preguntarte, One more time, I would like to ask, ¿qué clase de hijo eres? what type of child are you? ¿Obediente o desobediente? Are you obedient or disobedient? Porque tiene un padre, sea obediente o desobediente, tiene un padre en los cielos. So as a father, whether you are obedient or disobedient, you have a father in heaven. Y si como desobediente, déjame decirte que el Padre te va a dar lo que Él entiende que debe de darte como desobediente. Y tú sabes qué van a recibir los hijos desobedientes del cielo. Castigo, ¿qué van a recibir? La muerte eterna. So let me tell you that as a father in heaven, for his disobedient children, they know that they will receive something which will be a punishment, and that means up to death. Y como obediente a la voluntad divina y como hijo disciplinado para alcanzar la vida eterna, el Padre va a hacer todo lo posible para ayudarnos a nosotros en esta tierra, para suplir lo que necesitamos también en esta tierra, para llevarnos a la patria celestial. And as obedient children that are there to follow the guidance of the Father, He has to provided for you a place in the kingdom of heaven. Así que Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. So Jesus says, Our Father which art in heaven. Nosotros tenemos padre físico We have a physical Father que podemos ver, that we can see. pero este padre es un padre que no podemos ver, pero es un padre que aunque no lo vemos, él tiene un poder absoluto sobre nuestro padre físico. So this is a Father that, although we can't see him, he has an absolute power over the Father that we have that we can see. Nuestro Padre Celestial está por encima de todo Our Heavenly Father is above all, y tiene un poder sobre todo. and he has a power over everything. Es tu Padre. He is your Father. En medio de tu crisis es tu Padre. In the middle of a crisis, he is your Father. En medio de tu agonía, de tu dolor, de tu sufrimiento, es tu Padre. In the middle of an agony or suffering, he is your Father. Así que alaba a Dios porque tiene un Padre en los cielos. So be proud to know that you have a Father in heaven. Cuando hablamos de Padre, automáticamente hablamos de Hijo. Y nosotros somos su Hijo. So when you speak of a Father, you know that there is a child and we are his child. Así que no somos huérfanos. That means we're not orphans. Tenemos un Padre. We have a Father. Y es mi Creador. He is my Creator. Así que Jesús sigue diciendo, cuando vaya a orar, Dimior, di lo siguiente, Padre nuestro que estás en los cielos.
So Jesus says, Demir, when you're going to pray, you must say, Our Father which art in heaven. Si usted analiza con mucho cuidado la palabra que dice aquí nuestro, está en plural, Padre nuestro, So, no dice Padre mío, sino nuestro plural. so if we analyze this phrase, it says, Our Father. It doesn't say my Father. It says that there is a plural. There is our Father. Porque tengo que entender de que yo tengo hermano y hermana en esta tierra que también son hijos de mi Padre. So this leads me to understand that I have brothers and sisters in this earth that are my Father's children. Jesús pudo haber dicho, Padre mío, cuando oren digan lo siguiente, Padre mío. Pero el texto no dice Padre mío, sino Padre nuestro, en término plural, nuestro. So Jesus says, he could have said, my Father who art in heaven, and when you pray, say my Father, but he said our Father specifically. Así que hay una gran diferencia entre yo decir Padre mío y Padre nuestro. There's a great difference between saying my Father and our Father. Porque Padre mío es único, donde yo posiblemente soy único, pero Padre nuestro me pone a mí en la posición de que no soy único, tengo más hermanos y hermanas que también adoran, que también son hijos de ese Padre. By saying our Father, it shows that there are more children. If we said my Father, that would say that I am the only child, but there is not a only child situation here. There are many other brothers and sisters out there. Así que alaba a Dios porque tenemos hermanos y hermanas que también son hijos de nuestro Padre Celestial. So give praise to God because he has given you brothers and sisters that also are children of your Father. Entonces lo próximo que sigue diciendo es santificado sea tu nombre. The next thing that he asks us to say is, hallowed be thy name. Cuando dice santificado sea tu nombre es que nosotros tenemos que reconocer que cuando hablamos con Dios, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. By saying hallowed is sanctified, it means that we must recognize that when we are speaking to God, that we are speaking to the Almighty God. Tenemos que hablar con respeto. We need to speak to him with respect. No es lo mismo cuando yo hablo con mi esposa, cuando yo hablo con un miembro de la iglesia, cuando yo hablo con mi papá biológico, con mi mamá biológica, cuando hablo con un hermano, un amigo, un compañero. No es lo mismo que cuando hablo con Dios. It's not the same as when I speak to my earthly father, my earthly mother, my friends, my brothers and sisters. This is not how you speak to God. Jesús me dice a mí, Dimir, cuando hable con tu Padre, reconoce que eres la máxima autoridad. Jesus says that when you speak to your Father, Demir, recognize that you are speaking to the maximum authority, Con el Dios Altísimo. with the highest God. Cuando hable con Él, habla con respeto, When you speak to him with respect, con honor, with honor, con gloria, with glory, con humildad, with humility, con un corazón with puro y sincero. a pure and sincere heart. Porque dice, santificado sea tu nombre. Because it says, hallowed be thy name. Si usted analiza con mucho cuidado lo que Jesús me está diciendo, es que yo santifique el nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre. ¿Me puede repetir? Que cuando Jesús me está diciendo a mí que yo diga, pronuncie la palabra, santificado sea tu nombre, es que yo con mis expresiones y con mi respeto hacia Él, yo santifique ese nombre. So when Jesus is demonstrating to us is that when you say, hallowed be thy name, you are by that nature sanctifying the Lord's name.
Yo no sé si usted santifica el nombre de Dios cuando usted habla con Dios. I don't know if you sanctify the name of God when you speak to God. Yo no sé en qué forma usted cuando habla con Dios, en qué situación, en su carácter o su corazón, cómo está cuando usted habla con Dios. Yo no sé. I don't know what condition you are in with your character or your heart when you're speaking to God. Déjame decirte que a Dios no lo engaña nadie. Let me tell you that no one can fool God. Y Jesús me está enseñando a mí que cuando yo hable con Él, yo sea puro de corazón y sincero. Jesus is showing me that when I speak to God, I must do it with purity in my heart and sincerity. Dice, venga tu reino. La otra frase, venga tu reino. The next phrase is, thy kingdom come. Cuando dice, venga tu reino, está hablando de que con mi conducta, yo le estoy pidiendo que el reino de Dios, o sea, Dios, more en mi vida y mi mente. Venga tu reino a mi vida. What he means by that is that with the kingdom coming, that transforms your conduct and it makes your life different. Que yo anhele que el reino de Dios venga pronto. And that I desire that the kingdom of the Lord comes soon. Yo no sé cómo está tu conducta en este momento. Yo no sé si Jesús viniera hoy, si el reino de Dios viniera hoy. Yo no sé si tú fuera uno de aquellos que va al cielo o uno de aquellos que fuera condenado. Yo no lo sé. I don't know what your conduct is now. I don't know if Jesus were to come today, if you would be one of those that would be condemned or the one that would go to heaven. O tú serás uno de aquellos como un amigo que yo tengo un momento dado me dijo, si Jesús viene hoy me pierdo, por ende no quisiera que Jesús viniera hoy. Not like one of my friends who said to that question, if Jesus were to come today, I'm lost. And that's why I hope he doesn't come today. Hay personas que creen que con su conducta pueden atrasar la venida de Jesús. No. There are some people that believe that with their behavior, they can delay the arrival of Christ. No. Venga a su reino, debe hacer nuestra oración. Venga a tu reino hoy, Señor. Si tú vienes hoy con mi conducta y mi corazón limpio, me voy para el cielo. Thy kingdom come should be in your prayer. If the kingdom were to come today, you should be prepared. That's what you should be asking for. Ven tu reino hoy. That your kingdom come today. Estoy limpio ante ti, puro ante ti, oh Padre Celestial. I ask you in front of you, oh Heavenly Father. ¿Puede usted decirle al Señor, Señor, ven tu reino hoy? How many of you say, Lord, Lord, may your kingdom come today? O tú eres como ese amigo mío que no quisiera que Jesús viniera hoy. Or are you like my friend who does not want Jesus to come today? Así que si tú eres como ese amigo mío, déjame decirte que es difícil para ti hacer esta oración. And if you're like that friend, I will say to you that it's very difficult to make that prayer. Porque ¿cómo usted va a decir venga a tu reino cuando usted sabe que está en una conducta pecaminosa que si Jesús viene hoy te va a perder? How can you say a prayer like, please come, but realize that I have a sinful conduct, so don't come right away. Así que usted dígale al Señor, Señor, venga a tu reino hoy. So you say, thy kingdom come today. Dice, sigue diciendo el verso 2, hágase tu voluntad. In verse 2 it continues, thy will be done. Cuando dice hágase tu voluntad, When it says, thy will be done, no se haga mi voluntad. it's not that my will be done. Y a veces nosotros cuando oramos porque queremos nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro capricho.
Sometimes we pray because we want our will to be done, our desires. Usted tiene que saber de que en ningún momento el cielo va a suplir capricho de nadie. You must know that heaven will not be subject to anyone's desires. Será la voluntad de Dios en todo momento. It will be the will of God at all times. Y usted tiene que reconocer eso y decirle, Señor, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. And you must recognize that and say, thy will be done, not mine. Tu voluntad en mi casa, Your will in my home. tu voluntad en mi trabajo, Your will in my work. tu voluntad fuera de mi casa, Your will outside of my home. tu voluntad en la iglesia, Your will in the church. tu voluntad en mi mente, Your will in my mind. tu voluntad cuando tengo el teléfono en la mano, Your will when I have the phone in my hand. tu voluntad como hombre, Your will as a man. tu voluntad como mujer, Your will as a woman. tu voluntad como hijo, Your will as a child. tu voluntad como padre. Your will as a father. Tengo que entender que la voluntad de Dios debe ser sobre mí, aunque yo sea padre, tiene que ser la voluntad de Dios en mi vida. I have to understand that the will of God is above me, even if I am a parent. The will of God is above my life. Dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad. It says the word of God, thy will be done. Y lo más que hacemos es nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. If there's anything that we'll do, it is God's will. La mayoría de los cristianos hacen la voluntad de ellos, no la de Dios. The majority of Christians do their own will and not the will of God. Entonces, ¿cómo pueden dar? How can they ask for that? Hágase tu voluntad, dijo Jesús. Thy will be done, said Jesus. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, siempre hizo la voluntad de su Padre. Nunca hizo su voluntad. When Jesus was on earth, he did his Father's will. He never did his own will. Aún cuando estuvo en Getsemaní, le dijo bien claro, Padre, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Even at Gethsemane, he said, thy will be done, not mine. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Father, if this cup of suffering may pass from me, but not my will, but your will be done. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios e hijas de Dios, hacemos mayormente nuestra voluntad. But we as Christians, as sons and daughters of God, we often do our own will. Y el que hace su voluntad no pone a Dios en el primer lugar, sino pone a Dios en el último lugar. And who does his own or her own will does not put God in first place, he puts them in the last place. El que hace su voluntad pone al diablo en el primer lugar. The one that does his own will puts the devil in first place. Y toda la fuerza de Satanás, hay muchos que están poniendo a Satanás en el primer lugar. With the power that Satan has, there are many who are putting Satan in first place. Hágase, dijo Jesús, tu voluntad. Lord, thy will be done. Como en el cielo, así también en la tierra. As in heaven, so in earth. Qué cosa más bella. What a beautiful phrase. Que en el cielo se hace la voluntad de Dios. That in heaven, the will of God is completed, Y en esta tierra, and on this earth. con los hijos y las hijas de Dios, se hace la voluntad de Dios. With the sons and daughters of God, God's will is done. Procure ser un hijo y una hija de Dios. Make it your desire to be the son or daughter of God. Si no lo eres, If you are not, hoy lo puedes ser. today you may be. Diciéndole Jesús, es tu voluntad de hoy en adelante. Saying, Jesus, it is your will from now on.
Antes de usted decir algo, primero hable con Dios, dígale, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Before saying something, say, Lord, what should I say? What should I be thinking of? Y déjame decirte que Dios te va a decir qué hacer y qué no hacer. Let me tell you that God will let you know what you should say. Mi deseo es My desire is que en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu medio ambiente se haga la voluntad de Dios. that in your life and the life of those that you are in your home, that the will of God be done. Que usted le diga al Padre Celestial, me pongo en tu mano para hacer tu voluntad. That you say, our Heavenly Father, I put myself in your hands to do your will. Que usted le diga al cielo, cielo, Padre, abre tu mano y ahí me quiero colocar para hacer lo que tú quieres que yo haga de hoy en adelante. That you will say, Lord, I place myself in your hands, that you will do with me with your will. En toda mi área, como esposo, como hijo, como padre, como amigo, como hermano, como primo, como vecino, como pastor, como predicador, en mi finanza, como cristiano, que se haga tu voluntad. In all areas of my life, such as being a man, being a son, being a cousin, being a neighbor, being a husband, being a pastor, that in all areas your will be done. Señor, que en esta carne haga tu voluntad. Lord, that in this flesh may your will be done. No la mía, porque si hago mi voluntad me pierdo. Not my will, because if I do my own, I will be lost. Si hago mi voluntad, voy a pecar, voy a odiar, voy a matar, voy a cometer adulterio, voy a fornicar, voy a ser un mentiroso. ¿Cuántas cosas malas haré si hago mi voluntad? If I do my will, I will commit adultery, I will lie, I will fornicate, I will do things that I cannot imagine. Por eso dijo Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. This is why Paul said, I do what I don't, not what I want. Porque en Cristo Jesús hacemos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Because in Christ Jesus, we do what he wants and not what we desire to do. Voy a terminar con el verso 2, no voy a llegar al verso 3 por el factor tiempo, así que mi deseo es de que se haga la voluntad de Dios hoy, mañana y siempre en nuestra vida. So I'm going to finish in verse 2. I won't be able to reach verse 3, but I ask that the will of God be done in your life and my life in our days. Mi deseo es de que usted lea la oración modelo y que usted aprenda a orar, que usted aprenda a tener esa comunión con Dios constantemente. My desire is that you read this model of a prayer and that it becomes a part of your life as you speak to God constantly. Que usted entienda de que nuestra alma necesita hablar constantemente con su Creador. And that you understand that our soul needs to speak constantly with its creator. Que si Jesús oró, nosotros tenemos más razón y motivo por la cual orar. If Jesus prayed, we have more reasons and more desires to be able to pray. Que si Jesús tenía hambre para orar, yo estoy hambriento de oración. That if Jesus was hungry to pray, I am hungrier than he was to pray. Que si Jesús tenía sed de orar y yo estoy sediento de oración. That if Jesus thirsted to pray, that I am more thirsty than he was to pray. Nuestra alma gime por su Creador. Our soul asks for its creator. Mi deseo es que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. My desire is that God bless you today, tomorrow, and for always. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, hallowed and glorified be your precious and loving name. Señor, queremos aprender a orar.
Lord, we wish to learn how to pray con un corazón puro y limpio y sincero, with our hearts being pure, clean, and sincere, sin malicia, sin codicia, sin rencor, without evil intent, intent for revenge, or unhealthy thoughts. reconocer que en nuestra oración estamos hablando con nuestro Padre Celestial To recognize that when we pray, we are speaking to our Heavenly Father, y que nosotros anhelamos que el reino de Dios venga a nosotros. and that we desire that the kingdom of God come to us. Que si tu reino viene hoy, poder decir, me voy para el cielo. That if the kingdom comes today, I can say, I'm going to heaven. Señor, queremos ir al cielo. Lord, we wish to go to heaven. Si es hoy que me toca cerrar los ojos, decir que cuando Cristo venga en gloria, iré al cielo. And if it's today that I have to close my eyes, may I be going to heaven. Si no lo cierro hoy y lo cerraré cuando, antes de que venga tu venida, el decir que voy para el cielo. That if I don't close it today, but I close it before your arrival, that my desire is to be going to heaven. Y si me permite ver tu segunda venida de tu Hijo, poder decir que voy para el cielo. And if you let me see the second coming of your Son, that you will let me go to heaven with him. Señor, bendice a cada alma que nos están escuchando. Lord, please bless every soul that is listening tonight. Y aquellos que no han podido escucharlo, también, Señor, bendícele y cuídale. And for those that have not been able to attend, please bless them and take care of them. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen.